Estamos a lunes y una semana más os voy a compartir cómo es mi vida viviendo aquí en China. Para los que seáis nuevos, yo llevo en China desde 2018 y recientemente he empezado a compartir vlogs de cómo es mi vida viviendo en este maravilloso país. Y nada, hoy lunes, últimamente los lunes son como mis domingos porque el domingo me paso el día editando el vídeo, haciendo la miniatura, etcétera, etcétera. Que por cierto el vídeo todavía no se ha subido, terminé de editarlo ayer como a las 3 de la tarde del mediodía. Y lo empecé a subir y lo he dejado toda la noche cargando y estamos a 33%, pero no os preocupéis que seguro que hoy sí que se acaba de subir. Y nada, pues normalmente los lunes como que me lo tomo un poquito más de relax. Lo que pasa que aquí en la televisión china, es que no sé cómo funciona en España, porque como llevo ya tantos años sin ir a España y en España no veo la tele, pero bueno, tienes la televisión y dentro de la televisión como que hay un montón de películas, series, etcétera, etcétera. Y justamente ayer vi que habían subido la película de Blancanieves. Y yo sé que Blancanieves tiene como unas reviews súper malas, pero bueno, habrá que verla para poder opinar. Además, mirad que mona han preparado la página con todas las películas de Disney y me encanta como la estética. Y esta película cuesta, la tenemos que comprar, pero nada, cuesta como unos 50 céntimos y la tienen en inglés y en chino. Así que genial. Y para desayunar me he intentado preparar así como un desayuno que fuera acorde con la peli. Y para beber me he hecho un milk tea, me he puesto té negro y me he puesto leche. Y tenía como unos sobrecitos como con sirope de almendra. Así que eso me he hecho, lo voy a probar a ver qué tal está. El sirope de almendra se nota, no de almendra, de avellana, se nota un montón, ha quedado buenísimo. Muy bueno, mejor que mi matcha de momento. ¿Por qué no me he hecho matcha hoy por la mañana? Porque como ya sabéis en el blog anterior estoy como intentando crear mi matcha perfecto. Porque me he puesto un pastelito de matcha y me he puesto este salvamanteles que me compré en el blog anterior. Así como muy inspirado en Jane Austen. Así que estoy preparada para empezar una mañana de relax, de película y de pasteles. Por cierto, y son las 10:30 de la mañana. La embajada todavía no me ha contestado. Para los que no hayáis visto el blog anterior, llevo 2 semanas intentando solamente pedir una cita para hacer el pasaporte de mi hija, que mi hija nació hace un mes y necesitamos su pasaporte por motivos evidentes. Si queréis ver todo el drama, está en el otro blog. Pero bueno, estoy esperando a que sea como la 1:30 para volver a llamar a ver qué pasa. Pero por favor, deseo que sea de su iniciativa propia que me contesten hoy durante la mañana para darme una cita después de 2 semanas. Pero bueno, vamos a ver cómo termina el drama este de la embajada. De momento voy a relajarme un poco y a ver la peli. Easy, easy, easy. This matcha is not the one I do at home. Hola, hoy ha sido un día súper rápido, estamos a martes y hemos ido a Starbucks, hemos ido a pasear, hemos pasado como el día en familia y me encanta porque los vecinos nos han regalado un pastel súper mono, lo voy a abrir ahora. Mi amor. Nos han regalado un pastel súper moni y la verdad que tengo unos vecinos muy guays, yo casi no los entiendo. Pero son muy simpáticos. El hijo me odia porque los padres siempre, cuando nos cruzamos en el ascensor y tal, siempre como lo obligan a hablar inglés conmigo. Y el niño está en plan de no quiero hablar inglés, no quiero hablar inglés. Y los padres lo obligan. Es algo súper típico aquí en China. O sea, por ejemplo, tú estás en un café y literal estás teniendo una conversación y los padres de niños que no conoces de nada te los van a mandar a que te digan hola y practiquen su inglés. O sea, les da absolutamente igual que estén interrumpiendo tu conversación o cualquier cosa, o sea, te las van a mandar y punto. Y bueno, en fin, a mí me da igual, ¿no? No me importa hablar inglés y los niños chinos son muy buenos. Pero es una cosa curiosa, que les encanta que sus hijos practiquen inglés y cuando ven a un extranjero como que te lo lanzan. ¡Ay, mi amor! Don't cry, bebito. La bebé está con el padre y llora, solo quiere mami.
Pero bueno, voy a abrir el pastelito y a ver qué tal. Y además me ha dicho, además estos vecinos son muy guays porque se ve que los padres de ellos tienen como un huerto. Y Lizzie quiere también. Lizzie quiere cámara. Ella si no está en la cámara no está contenta. Tienen como un huerto y a veces me traen verduras y tal. Y como son súper simpáticos, me alegro mucho de tenerlos como vecinos. Y me ha dicho que este pastel lo hace una amiga suya y resulta que está tan bueno, tal y cual. Y la verdad que los pasteles chinos normalmente no están muy buenos. Pero vamos a probarlo. Hola, buenos días de jueves, espero que estéis súper bien y siento que tengo como muchas actualizaciones para contaros, así que me he preparado el desayuno y digo voy a actualizaros un poquito. Me he preparado nada, súper simple, unas avocado toast. Eso sí, el pan es de ese pan que me hizo mi mami cuando estuvo aquí en China, así que está delicioso. Incluso este pan me lo como solo, con un poquito de aceite y está súper deli. Y luego con mi vasito, que de hecho, compré uno y se ve que había como una promoción y me llegaron 3, así que tengo 3 vasitos de estos. Hoy me he hecho un milk tea, que me apetecía más por la mañana. Y me han llegado estas flores tan bonitas. Me encantan las flores y me encanta pues tenerlas aquí en la mesa. Y pues nada, pues contemplarlas. La verdad como que hacen mi día súper bonito. Y nada, os quería actualizar de varias cosas. Tema embajada. No tenemos cita, pero tenemos como cita a medias. Y es que os cuento, el lunes volví a llamar y me atendieron y me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y yo dije Arlet, y evidentemente saben mi nombre de sobra, saben toda mi historia. Entonces fue, sí, tenía pendiente llamarte. Y yo era en plan de, sí, hace 2 semanas, ¿no? Pero bueno, en fin. Y yo también pues fui simpática, yo solamente quiero que me den una cita. Y nada, me dijo la chica que vale, que ningún problema, que todo estaba bien, pero que necesitaba las partidas, el certificado de nacimiento mío y de mi marido. El mío no es ningún problema porque en España lo hacemos online, así que tardo como 2 minutos en conseguir uno nuevo en cualquier momento. Porque, ojo al dato, no sé en vuestros países, por favor dejadme en los comentarios, pero yo cuando le cuento esto a mis amigos de otros países alucinan. Y es que en España cualquier papel que tenga más de 6 meses ya no es válido. O sea, un certificado de nacimiento que la fecha de expedición sea superior a 6 meses ya no es válido. O sea, es mi certificado de nacimiento, no voy a poder cambiar nada. Bueno, total, es una de las reglas de la embajada. Entonces, claro, el mío no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Otra vez empezamos con el certificado de mi marido. Para mi marido es más complicado porque el proceso no se hace online desde un portal. Luego, normalmente cuando te piden el certificado de un país que no es de España, quieren que lo apostilles, que lo legalices. O sea, es como un poco drama conseguir papeles. La cosa es que yo le dije a la chica, oye, mira, hace como 4 o 5 meses trajimos toda la documentación para que nos dierais el libro de familia, que ya nos reconocieron el matrimonio y nos dieron el libro de familia. Entonces, no puedes usar esos papeles porque, más de 6 meses ya han pasado, porque entre que tramitamos los papeles, los llevamos y todo el rollo, ya pasaron más de 6 meses. Y me dijo la chica, bueno, mírame lo que tengas y te lo voy a mirar. Y en principio me ha dado cita para dentro de 2 semanas, pero bueno, me ha dado cita. La cosa es que estamos a jueves y adivinad qué, nadie me ha contactado. Tampoco me quiero pasar de pesada, que a veces, este es un problema que tengo yo, que no me quiero hacer pesada, pero luego, es que si no te haces pesado, no consigues las cosas. Entonces, como que no me quiero hacer pesada por un lado, pero por otro lado, como que, necesito... Disculpadme, que hemos tenido bebé emergencia. Y por otro lado, pues me tengo que hacer como pesada. Entonces, bueno, me voy a esperar esta semana porque tampoco quiero estar como llame. Pero el lunes de la semana que viene voy a volver a llamar. Le voy a decir, oye, ¿qué? Está todo bien porque en una semana no te consigo la partida de nacimiento. Bueno, en fin, recemos por favor todo el mundo conmigo, rezando fuertemente para que nos acepten los papeles. Y luego, otra de las cosas, espera que doy un sorbito a mi té, que está así calentito, súper sabroso.
Me ha quedado buenísimo. Bueno, y otra cosa que estoy haciendo el lunes es viendo la peli de Blancanieves. O sea, necesito que tengamos un debate sobre la película de Blancanieves. Yo había visto por internet que tenía unos reviews horribles, que era una de las películas que menos dinero había recolectado. Y de hecho, aquí en mi tele china, que tiene como muchas películas, series e historias, normalmente suelen subir películas que han estrenado recientemente, pero cuando digo recientemente, quizás 2 o 3 meses después de que hayan salido. Y te hacen pagar como un dinero. Yo, por ejemplo, tuve que pagar, creo que fueron como 50 céntimos o algo así, y pude ver la película. Pero normalmente este tipo de películas tardan muchísimo más en estar en stream en la tele. Y me sorprendió que estuviera tan rápido. No sé si es que estoy calculando como mal los timings o si realmente hace tanto que se estrenó, pero según yo no hace tanto que se estrenó y estaba en la tele súper rápido. Bueno, total, que yo había visto que tenía muchos reviews negativos y dije, bueno, vamos a verla, ¿no? Porque hay que verla para poder opinar. Sin palabras. Es que yo no sé cuál es el problema de la gente en aceptar la historia. Porque vale, o sea, a día de hoy, 2025, Disney hace una película tipo Blancanieves. Vale, te lo compro, que la gente se indigne un poco, te compro que quizá no es el prototipo de persona, etcétera, etcétera. Pero a ver, esta película no está hecha en 2025. O sea, ellos han hecho una adaptación. Esta película es la primera película de Disney, si no me equivoco. Entonces, o sea, bueno, todo un sinsentido. Vamos a hablar de los sinsentidos mayores, vale. Primero de todo, te venden la historia que esta niña se queda huérfana, no sé, ponle 7, 10 años y que se pasa como 10 o 7 años, no sé qué edad tiene la película, por lo menos 10 años, ¿no? Porque tendrá 17, digo yo. Bueno, que se pasa como 10 años sometida a la madrastra malvada y que de golpe y porrazo un día se ilumina y se convierte ella en una líder revolucionaria, estratega en lucha, capaz de burlar los militares o ¿cómo se llamen? La guardia del palacio. Bueno, o sea, de ser una mujer sometida durante todos estos años, así de golpe, pim pam pum, ale, estupendísimo, me he vuelto una líder revolucionaria. O sea, yo entiendo que hay personajes blancos, hay personajes negros y hay personajes grises. Y entiendo que pues en muchas películas de Disney pues está como esa dualidad. Intentar poner un personaje gris sin que haya una evolución. O sea, Blancanieves es buena o... Bueno, en fin, no tenía un sinsentido total. Sin hablar también que, bueno, esto es otro tema de Disney que a mí personalmente no me gusta, como el tema de la Sirenita, que cogieron a una actriz que realmente no... físicamente no era el prototipo de personaje, que yo no tengo ningún problema en que haya totalmente diversidad en las películas, o sea, como tiene que ser. Lo que pasa es que cuando tú tienes como tan encasillado un personaje, tenemos a la bebita rebelde, pero bueno, la ponemos aquí un ratito conmigo. Bueno, cuando tienes tan encasillado un personaje y de golpe y porrazo te lo cambian así de golpe, o sea, es que no tiene sentido, en mi opinión. Pero bueno, no importa. Después, el príncipe lo convierten en un bandido. Bueno, vale, te lo compro. Pero es que luego, o sea, cuando el señor ese iba a matarla en el bosque, pero al final la deja escapar, que le dices que la reina no te ha contado la verdad de tu padre. Y luego que hay como un grupo de revolucionarios que luchan en nombre del rey. Y te venden como esa trama, te hace pensar como que hay algo más. Y resulta que luego pues el padre lo mató a la reina. O sea, ¿para qué poner como tanto hype en algo que realmente no es nada? O sea, no ha matado. ¡Sorpresa! No me lo esperaba. Bueno, en fin, la película, a ver, se puede ver, se deja ver, pero en mi opinión es un sinsentido. No tiene sentido, no está como bien argumentada, y han querido dar como un toque así como súper de mujer empoderada. Y a ver, estamos haciendo una película de Blancanieves. Blancanieves no era precisamente una mujer empoderada. Y yo creo que, o sea, tienes dos opciones. O haces la película 100% como es la versión, como por ejemplo La Bella y la Bestia con Emma Watson, que bueno, fue una película divina. O coges y le das como un giro, pero un giro de verdad, tipo Maléfica, tipo Alicia en el País de las Maravillas. Lo que no puedes hacer es como un medias tintas. Bueno, sí, espérate, es que con el bebé se me ha ido. Pero lo que me hace mucha gracia es que están cogiendo como prototipos de actrices que no pegan físicamente con lo que todos tenemos la idea establecida. Yo no digo que sean malas actrices, aunque por cierto esta actriz de Blancanieves la verdad que no me ha gustado mucho. Pero bueno, cogen a actrices que no encajan con el prototipo,
Pero luego los enanitos, o sea, tanto discriminación tenemos que poner tal, pero luego los enanitos los hacen, o sea, con ordenador. O sea, señores, por favor, o sea, inclusión por una parte sí, pero por la otra no. Bueno, total, una película que es un despropósito. Pero nada, en fin, estuvo entretenida, me hizo la mañana y bueno, pues no es una película que diga, tengo ganas de volver a verla, pero bueno, fue interesante pues haberla visto. Y nada, y ahora pues si este bebito hermoso me deja, nos vamos a ir a desayunar. Está lloviendo un montón. Nos ha tocado venir al hospital principalmente porque me ha salido una cosita en el pie que me dolía y entonces he venido al dermatólogo a que me lo mirasen. Tenía cita y además tenía que aprovechar a venir a hacerme la revisión posparto. Lo que pasa es que para hoy no tenían horas y yo pensé, uff, qué pena que ya que aprovecho el viaje pues me lo podían hacer todo. Y la verdad que he venido al hospital al que vengo siempre, ya que me tratan súper bien, o sea, cero quejas, me tratan súper VIP. Entonces llego al mostrador, pido que venga una chica que hable inglés y me acompaña como para arriba y para abajo del hospital a hacer todas las cosas. Y le he dicho, oye, ¿no puedes intentar conseguirme una cita para hoy, para la revisión de posparto? Y me ha dicho que sí, que me lo miraba y me lo ha conseguido. Estaba todo ocupado, pero me lo ha conseguido. ¿Qué pasa? Que entre que me he hecho yo mi cosa del pie y luego es que aquí, o sea, primero como que tienes que ir a pagar la cita. Después tienes que ir a que te mire el doctor. Luego el doctor te dice las pruebas que te tienes que hacer. Y luego tienes que volver a pagar y entonces estás como todo el día para arriba y para abajo y pierdes mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que los hospitales aquí en China a las 12 cierran y no abren hasta las 2, 2 y media. Entonces, ¿qué pasa? Que son las 12 y pico y no me ha dado tiempo a completar todas las pruebas porque tengo que hacerme prueba de sangre, un ultrasonido, bla. Total, que son las 12 y media, si no me equivoco, y no abren hasta las 2. Entonces he pensado, ¿qué hago? ¿Voy a casa? Pues que entre que voy a casa y vuelvo ya ha pasado el tiempo, voy a estar todo el rato en el taxi. Así que me he venido a 7-Eleven, me voy a coger algo para beber y algo para comer y me voy a esperar por aquí. Bueno, aquí tengo mi bolsita. Me he cogido como un sándwich tipo waffle y luego me he cogido como un rollito así con alga, arroz y atún. Y nada, pues voy a volver a entrar al hospital y me voy a esperar delante de la zona de ecografías para ser la primera. Y además tengo que beber mucha agua porque se ve que para esta prueba tengo como que tener como un pipí. Entonces, bueno, en fin, deseadme suerte, pero o sea, llevo aquí desde las 10 de la mañana y yo creo que hasta las 3 no me voy. Siempre por eso he preferido, mira, pasar todo el día aquí en el hospital hoy que no pedir cita otro día y también perder 2 días enteros. Prefiero como perder un día y ya. Me hace gracia porque en el control de seguridad, o sea, primero de todo que llevo mis llaves en el bolsillo y no se han dado cuenta, o sea, podrías llevar directamente cualquier navaja y no se darían cuenta, así que no sé para qué lo tienen. Y segundo, que se supone que está vigilando, o sea, pones los bolsos y las bolsas en una máquina tipo con rayos X, no supongo como en el aeropuerto, y entonces ahí detectas si vas a algo peligroso y el que controla eso está durmiendo. Entonces vaya, o sea, un paripé total. Pero bueno, ya estamos aquí al hospital, tenemos que subir una plantita más y ahí me voy yo a acomodar el ratito que me queda de espera. Han montado un mini museo aquí en el hospital. Es que en China todo es posible. Mirad en las pantallas, ¿veis? Este es mi nombre, Arlet Galván Soler. Entonces ponen los asteriscos para que nadie sepa cuál es tu nombre, hasta que no te llaman. Hola, buenos días. Acabamos de desayunar y le estaba escribiendo a la chica de las pestañas porque hoy me tocaba hacer un refill, a qué hora le iba bien que fuera. Y justo me ha dicho ahora mismo. Entonces, nada, pues es que literal nos hemos levantado, estábamos desayunando y ahora me voy corriendo a hacerme las pestañas.
Actualización, ya estamos por la noche, he ido a hacerme las pestañas, estamos en medio de un tifón, así que ha estado toda la tarde lloviendo como una locura. Y como mañana es el Día del Padre, he preparado unos postrecitos. He preparado este de aquí, que sería como un tipo cajada de plátano con oreos dentro. O sea, no le he puesto azúcar, pero claro, la Oreo ya lleva azúcar, así que es un intento de healthy, pero no es healthy. Y luego he hecho el postre favorito de mi marido, que es el flan, y lo vamos a desmoldar juntos ahora mismo. Vale, deseadme suerte, llega el momento de la verdad. A ver la cámara, 1, 2, 3. A ver qué tal ha quedado. ¡Oh, ha quedado perfecto! Súper bien. Ha quedado súper jugosito, de forma súper bien. Estoy súper contenta. Siento que esta semana está siendo un poquito rara. La verdad que no sé ni qué he grabado, qué no he grabado. Bueno, está siendo un poco de descontrol. Pero la cosa es que he vuelto a escribir. Estoy preparando mi novela para publicarla. Y es que me pongo en el ordenador a escribir, pierdo el tiempo y ya... O sea, esta semana ha sido como súper enfocada porque me he decidido que ahora tengo el tiempo y tengo la energía, así que quiero hacerlo 100%. Pero bueno, antes de que termine el sábado, os quería enseñar que me he comprado una de estas fundas magnéticas. Bueno, me he comprado varias, porque yo no sabía que existía esto, pero resulta que sí. Y me he comprado varios accesorios también, que, o sea, es súper cómodo porque se engancha y tienen baterías. Bueno, tienen un montón de cosas y me ha encantado. Entonces me compré varias, pero luego en Pinterest empecé a ver que ahora estaba muy de moda como montar como un vision board en lo que sería tu funda de móvil. Y la verdad que tiene sentido porque el móvil es algo que lo usas todo el día y entonces claro, si tienes ahí como imágenes impactantes, pues creo que puede quedar muy chulo. Evidentemente no puedo hacer como un vision board 100% como a mí me gustaría porque quizá no están las pegatinas que yo quisiera. Pero bueno, encontré como 3 paquetitos que me parecieron súper monas. De aquí me encantó el bolso, me encantó el maquillaje, me parecieron súper monas y así en color rosita. Luego de aquí me encantaron las bailarinas, me encantó el bolso, me encantó como el vasito de café, que yo no tomo café, pero bueno, no importa, puede ser también un matcha tranquilamente. Y luego de aquí me encantó el perro, me encantó el reloj, me encantó el Stanley. Entonces lo que voy a hacer va a ser como colocar estas pegatinas en mi móvil para crear como una especie como de vision board. Y así pues voy a terminar mi sábado noche con el tifón que no se puede salir. Pero por cierto, mañana vuelvo a empezar mi clase de pilates porque en el hospital me dijeron que estaba todo bien. Sí que es verdad que me recomendaron hacer como rehabilitación para el suelo pélvico y la voy a hacer porque sí que es verdad que lo tenía bastante bien, pero no estaba como en su 100% y digo, bueno, pues vamos a intentar mejorarlo, al menos que esté como al 95%. Y nada, pues me voy a poner a hacer esto y termino mi sábado. Nos vamos a pilates. Me he puesto estos calcetines de pilates y voy en chancletas porque hay que sacarse los zapatos ahí. Y nada, no he editado nada de vídeo. Hoy ha sido como un día de súper relax celebrando el Día del Padre. Pero bueno, vamos a hacer un poco de deporte. Bueno, ayer fui a pilates, estoy hoy por la mañana que no me puedo casi mover y ayer no había editado el vídeo, así que lo primero que he hecho al levantarme es editarlo y me he dado cuenta que no me despedí. Entonces, bueno, os voy a contar más sobre mi journey into pilates en los próximos días, porque ayer era el primer día, hacía como 8 meses que no iba a ese salón de pilates y me daba como un poco de vergüenza sacar la cámara y tal. Pero bueno, os voy a ir actualizando un poquito de los ejercicios que hago y cómo va yendo y cómo me voy sintiendo. Pero después de 8 meses sin hacer deporte en serio, madre mía, me duele todo. Pero nada, ha sido una semana un poquito rara, pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vlog. No os olvidéis de suscribiros, de dejarme un corazoncito. Muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis y nos vemos la semana que viene.